Ya vemos que a este punto, que lo ambiental no es lo biofísico, no es lo ecológico, sino que comprende esa intersección entre ecosistema y sociedad, que justamente hay que tener en cuenta al momento de acercarse a lo ambiental otro tipo de consideraciones, entre esas lo social, entre esas los factores estructurales muy mediados por el tipo de estructura agraria, mirar justamente cómo todo eso va a incidir en la formulación y expedición de política pública y de normatividad y a su vez en la gestión territorial. En este bloque ya vamos a ver, con el caso de la palma, que se aplica a otros cultivos y producciones, que las producciones no ocurren en el vacío, ocurren en un país que es megadiverso. Eso lo sabemos muy bien, que tiene esta diversidad de ecosistemas y por lo tanto tiene otros requerimientos para gestionarlos tanto a nivel ecológico como a nivel social, porque cada ecosistema con sus particularidades va a condicionar los modos de apropiarse por parte de las comunidades. Entonces acá veíamos que ese modelo de revolución verde o de gran escala y de grandes extensiones va a generar una serie de tensiones en territorio que hace pertinente la discusión de la sustentabilidad al interior de las discusiones sobre el sector agropecuario. Acá es importante, esto es sacado de la Política Nacional de Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos de 2012 del Ministerio de Ambiente, está en su bibliografía, que parte de esa dependencia que tenemos las comunidades y los sectores productivos respecto a la naturaleza viene dado por los bienes y los servicios ecosistémicos, que son objeto de apropiación y transformación. Entonces ahí encontramos servicios de aprovisionamiento, que son todos aquellos bienes y productos obtenidos directamente de los ecosistemas, entre eso no solamente la madera, el agua, sino también incluso lo intangible como los recursos genéticos, que digamos que son muy importantes discusiones como los organismos genéticamente modificados, por poner un ejemplo, plantas medicinales asociadas a cosmovisiones particulares, los alimentos, entre otros. Pero también vemos que hay servicios de regulación, que son esos beneficios frutos de la regulación de los procesos ecosistémicos. Hay ecociclos en los ecosistemas, ustedes lo saben mejor que yo, que explican este suministro, esta oferta de esos bienes que nosotros nos apropiamos. Está la regulación hídrica, la purificación del agua, la regulación del clima, el almacenamiento y captura de carbono, entre otros. También muy ligados mucho más allá con esos de soporte, ligados a aquello que nos garantiza el aprovisionamiento de lo demás, muy ligados a esos ciclos biogeoquímicos. Sacamos esa formación del suelo, el ciclado de nutrientes, que sin eso, con el ejemplo que nos daba, si no estoy Raquel, de estar quemando las plantaciones de caña de azúcar para su proceso productivo, pues no vamos a tener un ciclado de nutrientes y por lo tanto vamos a erosionar el suelo y a incidir en que un empobrecimiento y por lo tanto una pérdida de la productividad y la capacidad de generar producciones ahí. Pero como hemos dicho a propósito del comentario de James, que el cariño verdadero ni se compra ni se vende, no todo pasa por lo material, sino que también hay dimensión espiritual, identitaria, y ahí están los servicios, y esto lo reconoce el ministerio, señores y señoras, que hay servicios culturales ligados a esos beneficios no materiales que obtenemos del paisaje, de esa contemplación, de ese aspecto espiritual, entre otras consideraciones, de esa recreación. Todo esto que es muy sacado de la política, repito, para señalar que justamente la gestión de los ecosistemas no es algo ajeno, es algo que atraviesa y que condiciona tanto nuestras formas de ser y estar en territorio como nuestras formas de producir, transformarlo y gestionarlo. Y sin embargo, no todo es color de rosa, tenemos unos motores de transformación y pérdida de biodiversidad que ya empiezan a ser identificados de mucho tiempo atrás, pero que un referente importante es la evaluación de ecosistemas del milenio 2005, que es retomado por la política para adecuarlo al contexto territorial. Identificamos 5 grandes motores a nivel global. Esto es evaluación de ecosistemas del milenio: transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats naturales, sobreexplotación, invasiones biológicas, contaminación y la más grave de todas, cambio climático, a propósito de la cumbre de Glasgow de noviembre pasado. Respecto al motor 1, la política lo adecua a nuestra realidad y habla y la define como esos cambios en el uso del territorio continental o acuático, muy ligados a su ocupación
y la fragmentación de los ecosistemas. Entonces acá vemos que esto tiene que ver con la transformación directa y pérdida de ecosistemas naturales o seminaturales, esa transformación de los sistemas productivos que mantienen elementos y procesos de la biodiversidad. Y esto es muy importante. Lo vamos a ver más adelante cuando abordemos el convenio de diversidad biológica. Hay conocimientos por parte de comunidades locales, llámense campesinas o étnicas, que son pertinentes para la conservación de la biodiversidad. Entonces acá vemos cómo, por ejemplo, las prácticas productivas de pueblos indígenas contribuyen, y por eso es que muchas veces están retomando como parte de una apuesta de permanencia territorial, pero también de sustentabilidad. Hay conocimientos pertinentes para la biodiversidad y por lo tanto este motor también contempla eso. Cuando nosotros perdemos ese acervo de conocimientos campesinos o indígenas, estamos también perdiendo conocimiento que es pertinente para la gestión de la biodiversidad. Bueno, también ligado a desarrollo de infraestructura, este motor de transformación y pérdida, también al represamiento y cambios en los cursos de agua, respecto a la sobreexplotación, está muy ligado como a cambios en el parámetro, la disponibilidad de ciertos recursos, entonces muy ligado al tema de la degradación de los elementos constitutivos de los ecosistemas, y eso tiene mucho que ver con la sobreutilización de esos recursos que están ahí, esa pérdida, esa erosión genética, que también está muy ligada, por ejemplo, a cuando uno introduce variedades que va perdiendo como esa diversidad biológica en cuanto a maíces, frijoles, papas, entre tubérculos, entre otros. Eso es un motor de transformación y pérdida de biodiversidad. Pero también las invasiones biológicas. Y acá me acuerdo un comentario como un chiste tonto, de cuando traemos el típico comentario de la tía de coger el piecito. Pues ese piecito, cuando lo inserta en un ecosistema, puede tener implicaciones enormes. Pues no estoy diciendo que sea un tipo del cardo espinoso que se nos dio una plaga acá, pero sí, toda introducción o trasplante de especies genera riesgos tanto de flora como de fauna. También esa liberación de organismos vivos genéticamente modificados. El otro motor muy ligado a la contaminación, a esos procesos de toxificación en términos de los suelos, del agua. Vemos que el agua cambia la calidad, pero también los suelos cuando se abusa de fertilizantes como el nitrógeno, el fósforo, eso genera una contaminación, efecto en cadena, porque recuerden acá todo está conectado en el aire, el suelo, el agua, y por supuesto el cambio climático que nos compromete a todos y nos expone a una vulnerabilidad frente a la cual las adaptaciones tecnológicas tienen que estar adaptadas a un escenario que sea resiliente al cambio climático, a esa mayor variabilidad de los fenómenos de lluvia, de sequía, entre otros, que no necesariamente pasa por paquetes tecnológicos, sino también por prácticas productivas que pueden haber en lo local. ¿Cuándo empezamos a situar esa crisis ambiental contemporánea? Esto realmente es una discusión que empieza a situarse cuando tomamos conciencia de los 70, porque antes la conservación de la naturaleza estaba muy ligada a preservar áreas de interés geológico o natural. Tal ejemplo es Yellowstone, el del oso yogi, en 1872 como el primer parque nacional. Tenemos un lugar con determinadas características, lo vamos a cerrar y vamos a sacar a toda la gente ahí, que es un caso de lo que no es la conservación. Pero bueno, es un ejemplo para decirles que antes de que se empezaran a hacer palpables los problemas a nivel global, la preocupación por la naturaleza era residual. E incluso en Colombia, en términos de la conformación de parques nacionales, el primero fue la Cueva de los Guácharos en el 60, estaba escrito al Ministerio de Agricultura, y también conformación de ciertas áreas protegidas era sobre todo para garantizar caudal, suministro de agua que soportara los procesos productivos. No era tanto por la importancia de la naturaleza en sí misma o los riesgos que implicara su deterioro frente a la sociedad en general, sino para soportar procesos productivos. Entonces acá vemos que teníamos esa visión muy residual de la naturaleza. Pero conforme vemos, a partir de la revolución industrial, la segunda mitad del siglo XIX, cómo a partir de ese proceso de industrialización, de estandarización de los procesos, que acá está el ejemplo de Chaplin con sus tiempos modernos a propósito de la producción de la Gran Depresión de la década de los 20, todo eso claro que tenía unos frutos en cuanto a producción, entre otras, pero empezó a generar efectos ambientales. Entonces acá vamos a ver que aún así no había la magnitud suficiente para que generara un proceso de conciencia de las implicaciones ambientales de nuestro modo de producción, tanto industrial
como agrícola. Y eso estaba muy mediado justamente con un discurso del desarrollo, que podemos situarlo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando se derrota el eje, teníamos una Europa destruida, teníamos una Unión Soviética que estaba avanzando y tenemos una agenda económica de Estados Unidos que a través de aspectos como el Plan Marshall, ya vamos a hablar de eso, va a impulsar que la mejor forma de evitar el comunismo y de traer desarrollo en lugares atrasados, según ellos, era a través del desarrollo económico. Entonces acá vemos un punto emblemático que es el discurso que da Harry Truman, que fue presidente en Estados Unidos, ante el Congreso de la Unión. Miren esta parte. Habla mucho de la democracia, no sé qué, pero rescato esta parte. Debemos llevar a cabo nuestros planes de reducir las barreras del comercio mundial y el aumento de su volumen, oígase bien, escalas. La recuperación económica y la paz dependen del aumento del comercio mundial. Estamos mirando una perspectiva optimista, ligada al desarrollo, entre otras, que se va a ver muy materializada en el Plan Marshall, que vamos a hacer generar grandes escalas, a reactivar la industria europea, que vamos a impulsar procesos de agregación de valor, entre otros. Pero eso empieza a generar contradicciones. Y acá, Elizabeth, si me gustaría que intentáramos, ahorita que deje compartir, proyectar ese video. En la parte agropecuaria vemos que ese crecimiento muy ligado a esas premisas de la revolución verde, por ejemplo, del uso extensivo de ciertos insumos químicos, no era inocuo, sino que genera afectaciones en el medio. Ya muchos de ustedes seguramente escucharon el tema de la primavera silenciosa de Rachel Carson en el 60, el cual veíamos como, por ejemplo, la amenaza de desaparición de aves emblemáticas en Estados Unidos y asociados al uso ambiental del tricloroetano. Los grupos de presión, los industriales y miembros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos contraatacaron inmediatamente. Contrataron al Dr. White, científico de renombre. The major claims in Miss Rachel Carson's book, Silent Spring, are gross distortions of the actual facts, completely unsupported by scientific experimental evidence and general practical experience in the field. Miss Carson maintains that the balance of nature is a major force in the survival of man, whereas the modern chemist, the modern biologist, the modern scientist believes that man is steadily controlling nature. La virulencia de los ataques de la industria química, preocupada por defender sus intereses, benefició al libro que se convirtió en un éxito mundial. En la televisión estadounidense, Rachel Carson defendía sus posiciones. Más de 15 millones de telespectadores se enteraban en directo de que el uso masivo de pesticidas era una amenaza para la salud pública. We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth, perhaps even before birth. Now, what is going to happen to them in adult life as a result of that exposure? We simply don't know. Después de la emisión del programa, llegaron miles de cartas a la Casa Blanca. Esta movilización sin precedentes de la opinión pública estadounidense está en el origen de la primera ley sobre el uso de pesticidas. Fue firmada por el presidente Lyndon Johnson 2 años después de la aparición de Primavera Silenciosa y poco después de que su autora muriera de cáncer. Which permitted pesticides to be sold before they were fully tested. This bill safeguards the health and lives of all Americans. I'm sorry that one voice which spoke so often and so eloquently for measures like this, the voice of Rachel Carson, is still today. She would have been proud of this bill in this moment. Reclamando que se evaluara el impacto de los productos químicos sobre el medio ambiente y la salud, la bióloga Rachel Carson introducía la idea del principio de precaución. Esta recomendación está todavía en uso. La Unión Europea hizo su primer inventario de sustancias químicas en 1981 y se descubrió con gran sorpresa que el número de sustancias en el mercado era del orden de 100.000.
Y descubrimos también sobre la marcha que el 97% de esas sustancias no habían sido sometidas a una evaluación. El coste humano es enorme. De otra manera, no se puede explicar el aumento de la incidencia del cáncer, siendo este la primera causa de muerte actualmente. De forma que tenemos una epidemia mundial de cáncer que en gran medida está relacionada con esta política totalmente irresponsable. Estas políticas irresponsables que han descuidado la evaluación de riesgos para el medio ambiente y la salud de la población tienen una característica común en todo el mundo. En nombre del progreso, anteponen el beneficio inmediato al interés público. Igual, ya ustedes saben que ahí tienen el audio, tienen la conexión, es un video muy chévere. Entonces acá Isabel Cristina nos dice algo interesante, me permito leerlo. Ese concepto del desarrollo que hablamos situado de Harry Truman, que nos vendía los países desarrollados hegemónicos, pensando en un desarrollo económico industrial. En los 90 empieza a ser discutido, claro, sobre todo de teóricos del sur, como nos señala ahí Arturo Escobar, Max Neff, Amartya Sen, en que vemos otro tipo de discusiones frente a lo que es el desarrollo. Perfecto. Entonces acá algo que es interesante es ver, bueno, dos tragedias de esta gran mujer. Primero la época en que estaba el optimismo y que apenas estaban viendo manifestaciones de la inconveniencia de ese modelo y el uso de ciertos insumos como el DDT y que fuera mujer. De ahí veíamos una reivindicación después de una ley que permitía justamente reivindicar el legado que ella hizo. Ella es una parte muy emblemática para estas discusiones respecto al derecho internacional en materia ambiental, porque es pionera en cuanto a denunciar los efectos de ese pretendido desarrollo que ni es lineal ni es infinito. Entonces, ¿qué pasa? Como les comentaba antes, la preocupación estaba muy ligada a preservar el parque y tal, incluso de una visión muy colonialista, porque incluso cuando África estaba separada a manera de datos y cultura general, incluso salió la Convención de Londres de inicios del siglo XX, que ellos arbitrariamente declaraban áreas protegidas, sacando a la gente ahí. Bueno, todo esto para decir y recordar que efecto la naturaleza era un factor residual y marginal. Pero cuando vemos hacia los 70 que la manifestación de ese modelo está trayendo situaciones económicas y situaciones ambientales insostenibles, ya a nivel internacional empieza a haber un debate más profundo. Y acá sale un primer hito del derecho internacional ambiental, que es la Conferencia de Estocolmo llevada a cabo en el 62 a instancias de las Naciones Unidas. Miren este principio. En el principio 5 dice, los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo. Entonces esto es pionero porque es la primera vez, digamos, y la declaración se llama Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Todavía es una visión muy antropocéntrica, pero ya empieza a reconocer el riesgo de agotamiento de los recursos, en este caso no renovables, y la importancia de considerar las generaciones futuras en esto. Eso se va a ver traducido en otras cosas, otra invitación que hace la declaración a través de los principios 13 y 14, que implica e invita a que haya una ordenación racional de los recursos, que haya un enfoque integrado y coordinado en la planificación del desarrollo. Esto no puede ser a la topa tolondra, sino que debe haber un orden. Y el principio 14, que exalta la planificación racional como una meta. Y ya no está viendo, como decía aparte del video, que la naturaleza es algo que se puede dominar, que eso viene desde el siglo XVII, sino que es necesario, es urgente y es posible conciliar desarrollo con protección al medio. Sin embargo, todo ese contexto de optimismo tecnológico, de crecimiento, de discursos del desarrollo, pues ya tienen su impronta acá. Acá no hay reconocimiento, pero hay otras manzanas acá envenenadas. Entonces, por ejemplo, ya en principio 9 nos habla las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones de subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas, lo reconocen. Pero ¿cuál es la mejor forma de subsanarlas? El desarrollo acelerado, mediante transferencia de cantidades considerables de recursos financieros y tecnológicos. Seguimos inmersos bajo esa matriz.
Y el principio 11, que dice que las políticas ambientales, claro, el ambiente importa, pero las políticas ambientales de todos los estados deben estar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual. Ese enfoque de desarrollo no se ha cuestionado todavía. Y sin embargo, bueno, pero antes de pasar al siguiente hito, esto tuvo una manifestación concreta, este avance, porque fue un avance a pesar de estas dos paticas, fue un avance, tuvo su manifestación en Colombia a través del decreto ley 2811 al 74, también lo tiene en su bibliografía, no se preocupen, que es el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Ambiente. Es interesante porque fue el primer código en América Latina que compila la normatividad ambiental y los procesos para acceder a ellos. Muchas de sus disposiciones todavía están vigentes y están compiladas en el decreto 1076 de 2015. Entonces decirles que esto fue un hito a nivel de derecho nacional y que es pionero en América Latina. Entonces acá ya empezamos a identificar unos factores de deterioro ambiental que están enunciados en el artículo 8. Entonces acá habla ya de la contaminación del aire, de las aguas, la degradación del suelo, de las tierras, la alteración nociva de la topografía, los cambios nocivos en los lechos de agua, la introducción y propagación de enfermedades, la alteración del paisaje, la disminución de las fuentes de energía primaria, y sobre eso va a empezar a establecer una serie de reglamentaciones para justamente meterle orden a esto, atender a ese principio de ordenación integrada y coordinada que hemos hablado en la conferencia de Estocolmo. Y algo que es muy interesante, como les comentaba, fue la primera vez que se compila la normatividad ambiental en un código específico para lo ambiental, porque antes eso estaba en la legislación civil. Bueno, que el permiso estaba, la afectación estaba, muy de un enfoque en la propiedad, que era a todas luces insuficiente. Acá ya estamos viendo que Colombia asiste a otra discusión que es pionera. Pero entonces, volviendo al tema, vemos que no se cuestionaba para el caso de este hito, ese paradigma del crecimiento y el desarrollo. Y eso que se traduce, que los problemas ambientales persisten. Ya muchos de ustedes han escuchado el tema del agotamiento de la capa de ozono, que fue un tema muy en boga en la década de los 80, que a partir del cual vimos cómo teníamos un riesgo real de extinción. Acá ustedes van a ver un video que no lo vamos a probar ahora, pero tiene un video, un enlace con mirar cómo a partir de refrigerantes, del uso que estaba en aire acondicionado, aerosoles y todo, se estaba agotando el ozono, y esto incidía no en Colombia, no en Estados Unidos, sino en la totalidad del globo. Y cómo, por ejemplo, las emisiones que estaban en el norte global se vieron traducidas en un hueco en la Antártida, al otro extremo. Eso nos muestra que como planeta estamos conectados. Y eso incidió, sentó las bases para que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUMA, que se creó en la conferencia de Estocolmo, comisionara a Gro Harlem Brundtland, otra mujer emblema, primera ministra noruega, a que hiciera un informe. Eso fue en el 83. El informe sale a la luz en el 87, muchos de ustedes lo han escuchado, que es Nuestro Futuro Común, que mira cómo estamos todos conectados ante estas problemáticas globales, e introduce un concepto fundamental para nosotros, que es el desarrollo sostenible. Me permito leerlo. Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces acá estamos viendo un principio también de equidad intergeneracional. Entonces acá todo ese contexto se va a ver traducido en una serie de instrumentos internacionales, de tratados y protocolos, varios de los cuales ha aprobado y ratificado Colombia, por lo tanto hacen parte de nuestra legislación. Entonces acá tenemos tres grandes frentes: la diversidad biológica, porque hayamos un deterioro acelerado de la biodiversidad a nivel global, con las implicaciones que eso tiene para acceder a recursos genéticos, a recursos de flora, bueno, a diversidad de recursos, pero también desde una visión no solamente instrumental, sino que la biodiversidad tiene un valor intrínseco por sí misma. También veamos que otra preocupación tenía que ver con la atmósfera y el cambio climático, con esos debates del adelgazamiento de la capa de ozono, con el cambio climático,
pero también con el tema de sustancias peligrosas, que está muy ligado también con el sector agropecuario, que realmente todo está ligado, todo está conectado acá, no es compartimentado nada. Respecto a la diversidad biológica, los que ustedes ven en verde, solo 3 tratados entraron en vigor y fueron hechos antes de estas discusiones del desarrollo sostenible, que tenían que ver con el convenio CITES de comercio de especies amenazadas, la Convención Ramsar para la protección de humedales que se crea en el 71, que en Colombia se aprueba en el 90 y algo, y la Convención para la caza de ballenas, de ballenas y protocolo. Entonces, pero vemos que la mayor parte de la producción de tratados y protocolos internacionales surge cuando las problemáticas ambientales se hacen más evidentes. Entonces, acá en términos de diversidad biológica, vemos como en la conferencia de Río 92 sale el convenio de diversidad biológica, que a su vez tiene unos protocolos, por ejemplo, en términos de seguridad y biotecnología, que es importante en términos de acceso, en términos de biotecnología y seguridad, en términos de organismos genéticamente modificados, entre otros. También está el protocolo de Nagoya y Kuala Lumpur, que justamente pretende una distribución equitativa de los beneficios de ese conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad, lo que conocemos por la producción étnica campesina. Entonces estamos viendo que hay una preocupación por la biodiversidad que se rastrea de este convenio, pero también vemos el convenio de maderas tropicales, también una lucha contra la desertificación, que si bien está muy situada en África, los países de África, es un fenómeno que nos atraviesa a todos. De hecho, yo hace poco miraba un documental de la Deutsche Welle que hablaba cómo, por ejemplo, en Alemania, en Francia, los estaban asistiendo a procesos de corregirá porque tengo siempre problemas con diferenciar desertización de desertificación, pero como esas prácticas productivas agropecuarias inadecuadas estaban llevando un agotamiento del suelo en países europeos y también en nuestros países, por supuesto. Entonces, no es una discusión que se elige a África. Y para la diversidad biológica, miren, todo este desarrollo institucional, de lo cual tres tratados internacionales son previos a que se hicieran manifiestas estas grandes problemáticas ambientales. En cuanto a atmósfera y cambio climático, veíamos, ya hablábamos respecto al agotamiento de la capa de ozono, que empieza a generar una respuesta a nivel global, que se ve manifiesta en el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono en el 85. Y ese se puede considerar una experiencia exitosa, pero más que el convenio del protocolo de Montreal, que regula las sustancias que agotan la capa de ozono del 87, porque al ver una amenaza que nos comprometía a todos, no solamente a un país, se empezaron a tomar medidas que efectivamente hicieron y redujeron el tema de aquellos productos que utilizaban esos gases que estaban agotando la capa de ozono. Entonces, acaba de decirles que en términos de atmósfera estaba esto que es muy importante. Todo eso que estoy señalando acá son protocolos, tratados que han sido ratificados por Colombia. También vemos la Convención Marco de las Naciones Unidas, que en el 92, que tiene un posterior desarrollo con su protocolo de Kioto en el 97, y que va a mirar cómo ante ese aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, que es algo que a nosotros nos toca como sector agropecuario, pues sabemos que nuestro sector, ya sea por reconversión de coberturas naturales, ya sea por prácticas inadecuadas en el suelo, ya sea por una extensión en cuanto a la ganadería y sus emisiones de metano, pues contribuye al tema del cambio climático, que no es lo único, por supuesto, pero contribuye. Entonces acá sabemos que esa concentración de gases de efecto invernadero va a hacer que cambie el clima, que haya variabilidad y que por supuesto estemos enfrentados a situaciones de variabilidad climática con mayor incremento en términos de lluvia, de fenómenos climáticos como el tema de los huracanes, por poner un ejemplo, o periodos más extendidos de sequía, por poner un ejemplo. Por eso es que es bueno la diferenciación entre el cambio climático y el calentamiento global. No solamente el cambio climático es más abarcante que el calentamiento. Y por supuesto el Acuerdo de París del 2015, sobre lo cual hace poco hemos escuchado bastante noticias respecto a la conferencia de las partes que se llevó a cabo en Glasgow y la dificultad que han habido entre los países para llegar a metas nacionales que permitan contribuir la reducción de gases de efecto invernadero y nos permite estabilizar el clima, por lo menos un crecimiento de 1.5, porque después de eso se considera que esto es catastrófico. Respecto a sustancias peligrosas,
Tenemos, por ejemplo, el convenio de Basilea sobre sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Está el convenio de Rotterdam aplicable a plaguicidas y productos. Es interesante que quien tenga interés en esto pueda revisarlo porque hace parte de nuestra normativa. No lo manejo por el dejo de esa duda. También está el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y uno que es muy importante para Colombia, aunque no tiene tanto que ver con el sector agropecuario, pero sí con el minero, que es el convenio de Minamata sobre el mercurio. Nuestro país es uno de los países que en mayor emisión antropogénica de mercurio en el mundo, y eso tiene que ver justamente con prácticas productivas inadecuadas para extraer el oro, sobre todo en lugares como el Bajo Cauca antioqueño, entre otros, que esto a su vez va a generar afectaciones en los suelos, en la salud, en la fauna, que se ve acumula. Entonces acá tenemos otro ejemplo. Respecto al protocolo de Basilea, está en protocolo también, que reglamenta parte del convenio. Como les comentaba, todos estos tratados que les hablé fueron aprobados por el Congreso de la República y fueron ratificados y entraron en vigor, o sea, son parte de nuestro ordenamiento. Y ustedes acaban de encontrar, nos vamos a tener acá, ustedes van a quedar con esta presentación, la ley que los aprueba, por ejemplo, Ramsar, se sale a la luz en el 71, pero en Colombia se aprueba hasta el 97. Y también la sentencia de constitucionalidad, porque algo que es importante es que los tratados internacionales no solamente los firma Cancillería, sino que los aprueba el Congreso y pasa por un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional antes de entrar a nuestro ordenamiento interno. Los que no tengan sentencia de constitucionalidad fue porque se expidieron antes de nuestra Constitución Política del 91, como el caso del Convenio de Viena. Entonces acá, diversidad biológica, atmósfera, cambio climático, sustancias peligrosas. Y están los protocolos. Entonces, ¿para qué es importante más allá de que haga parte de nuestro ordenamiento legal? Es porque esto incide en la toma de decisiones en parte política pública, no solamente la expedición de leyes y decretos reglamentarios, sino en política pública. Entonces, acá yo les doy un ejemplo rápido de un subproducto del Convenio de Diversidad Biológica del 94, que ahí, en una de las conferencias de las partes en que los países se reúnen para evaluar las metas de cumplimiento de protección de la biodiversidad, concretamente en la conferencia de 2010, sale una serie de metas que seguramente ustedes escucharon, las metas de CHIP 2010-2020. Entonces vemos que hay unos objetivos estratégicos que buscan abordar las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad. Ahí están las metas concretas, no voy a tener mucho acá. Por ejemplo, también el objetivo estratégico reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica, y esto nos toca a nosotros, porque acá hay unas metas y esas metas se desarrollan con políticas, planes y programas concretos. En este caso, la meta 7 de agricultura, acuicultura y silvicultura sostenibles. Entonces acá vamos a ver que no solamente es un par de países que se reúnen los cancilleres, sino que esto soporta una serie de políticas, planes y programas para cumplir las metas, en este caso, que permitan reducir la pérdida de diversidad biológica. Y como lo ambiental no es un sector aislado, sino que nos compromete a todos, por supuesto, vamos a encontrar cosas que hagan mención del sector agropecuario. El objetivo estratégico es la diversidad biológica, no me detengo mucho con áreas protegidas, el objetivo de aumentar los beneficios de la diversidad que nos beneficia a todos, para que la redundancia, y también el objetivo de que quizás acá sí hago un comentario chiquito, es mejorar la aplicación a través de la planificación participativa en términos ambientales. Es importante la participación de la gente, porque la gente no solamente se ve afectada por los modelos de desarrollo, sino que la gente también ofrece respuestas y soluciones que son pertinentes para reconvertir prácticas productivas, para aportar a la protección ecológica, entre otras. Entonces acá, en términos ambientales, ya terminando esta parte como internacional, quisiera que nos quedáramos con este concepto que nos va a complementar lo que hablamos al principio de la presentación. Es el enfoque de sistema. Hablábamos que lo ambiental no es lo biofísico, lo ecológico, sino que la intersección entre ecosistemas y sociedad. Este enfoque de sistema nos ayuda un poco a comprender eso. Entonces ya no vamos a ver
las cuestiones como dos puntos aislados, sino como sistemas, es una totalidad organizada, hecha de elementos solidarios, en este caso, ecosistema, sociedad, que no pueden ser definidas más que los unos con relación a los otros, en función de su lugar en esa totalidad. Hablamos de interdependencia, hablamos de sinergias. Eso es importante. Y esto se complementa porque acá es que se empieza a derrumbar ese discurso del desarrollo, de la economía como un sistema aislado. Acá estos son acercamientos convencionales de los economistas clásicos, que veíamos que habían 4 grandes grupos: la empresa, el mercado de factores, que es el capital, que es la mano de obra, que es la tierra. Vemos un sector doméstico que dinamiza la economía a través de la demanda, vemos un mercado de productos. Entonces veíamos en este esquema cerrado que había unos flujos, sistema aislado, un producto nacional, unos costos que inciden en los factores del mercado, factores productivos, un ingreso nacional, unos gastos, una inversión, algo mediado por el ahorro que a su vez dinamiza el crédito, unos fondos de inversión. Veamos un sistema que era virtuoso. Y puede que sí, nosotros esto por un sistema abierto sirviera, pero evidentemente empiezan a salir externalidades, empiezan a salir efectos ambientales creados en las crisis ambientales que hablábamos a nivel planetario. Entonces acá vemos que la economía empieza a cambiar esos enfoques, la economía convencional, y es cuando se introduce estos discursos del desarrollo sostenible. Que el desarrollo sostenible tiene muchas caras. Hay muchos que simplemente quieren articularlo para seguir garantizando las dinámicas de crecimiento económico. Entonces acá vamos a reconocer que la oferta está muy mediada por una producción que depende de insumos externos. Entonces veíamos que hay una producción, una oferta que depende de una producción que depende de insumos externos, y que esa producción a su vez, que depende de insumos externos, tanto de mano de obra como recursos, va a dinamizar esos flujos que veíamos en la diapositiva anterior. Gracias a esa producción y gracias a esa producción soportada en mano de obra y en recursos naturales, vemos que es posible ese flujo perfecto que nos hablaban los economistas convencionales. Entonces acá, pero que esa producción genera unas externalidades. Entonces acá vamos a ver que los economistas convencionales, y a través de ese discurso de desarrollo sostenible, empiezan a notar que hay unos recursos naturales que son limitados y que no sobrecarga de los ecociclos. Sin embargo, y esa es la discusión del desarrollo sostenible, ¿cómo se busca atender esas externalidades, esos efectos de la producción? A través de una internalización mediada por el dinero. Entonces, ahí está, por ejemplo, ustedes escuchaban mucho el que contamina paga. Pero muchas veces vemos que la situación es mucho más compleja, no se reduce una situación monetaria, sino que las externalidades implican otro tratamiento. Y esto está muy detrás de lo que ustedes seguramente han escuchado como el pago por servicios ambientales, que hay normatividad de reglamentación al respecto. Se me escapó, qué pena con ustedes, pero en Colombia un decreto que se me escapa, pero hay un decreto que regula los pagos por servicios ambientales y tiene esta lógica. Es decir, claro, hay una producción que depende de recursos externos y que depende de productos externos y que a su vez, genera una serie de externalidades que se van a externalizar vía precios, vía dinero. Esto es limitado. Esto es limitado ¿por qué? Porque la economía no es un entorno, si bien reconoce que acá la economía no es cerrada, eso es un avance, ¿no? Pero la economía está inmersa dentro de una biosfera, una ecosfera que es finita, que tiene recursos naturales limitados, que depende de una termodinámica del planeta muy mediada por ese flujo de energía solar, que dinamiza los procesos de producción primaria, que dinamiza otra serie de ecociclos, pero que en torno a eso, a esa economía, que genera unos procesos de modo de apropiación de esa oferta natural, muy mediados también por los procesos demográficos de ocupación, que a su vez va a explicar el transporte, la urbanización, la industria, el reciclaje también, que a su vez todos esos procesos soportados de la economía necesitan recursos naturales, es algo inevitable, y así como necesita recursos naturales, necesita mano de obra, que eso es una discusión de los ecologistas políticos, que acá no voy a traer a colación, pero simplemente quiero traer a cuestionar algo. La riqueza material, toda la economía se soporta en la mano de obra y los recursos naturales. Esto es algo que nos aporta la ecología política, que no vamos a discutir acá. Pero entonces, para decirles que esa economía depende de esos recursos materiales y energéticos, y que a su vez va a generar una serie de desechos
que va a sobrecargar los ecociclos y va a alterar la termodinámica del planeta, explicando el surgimiento de esas problemáticas que hablábamos. Esta es una imagen muy emblemática del lanzamiento de Apolo 8, la primera imagen de la Tierra por fuera, que veamos, hombre, miren esta infinitud, miren lo que es la Tierra, nada. O sea, increíble una fotografía de este astronauta Bill Anders en el 68, que había sido tan emblemática en discusión ambiental para señalar que somos un ciclo, somos un sistema cerrado y dependiente entre sí. Es muy importante porque eso ha soportado otros conceptos de desarrollo. El problema es, y por eso es que ha sido como discutible que el problema nos pasa como con los actores que cuestionamos, y las producciones, cuestionamos es el sistema, acá cuestionamos no tanto el concepto de desarrollo ligado al bienestar, sino cómo está siendo cooptado por ciertos actores. El desarrollo no se limita a un tema de crecimiento económico. Entonces acá es muy interesante ver otros conceptos que salen en países como Bolivia o Ecuador, del buen vivir, incluso acá en Colombia. Entonces, para complementar que el desarrollo tiene distintas variables y que por supuesto debemos promover por un mejoramiento de nuestras condiciones de calidad de vida que pasa por otras cosas. Acá Mario nos comenta, nos hace una pregunta que no la había visto. ¿A qué aplicaría el pago que realizarían algunos países por captación de CO2? ¿Te refieres al protocolo de Kioto? De eso que señalas es un ejemplo de esto, de este enfoque que dice, hombre, ya nosotros desde la visión convencional del crecimiento reconocemos que la producción depende de recursos y que esta producción genera externalidades. Pero ¿qué es interesante de acá? Que entonces acá se ejemplifica en que hay un predominio de ese enfoque convencional y eso se va a ver muy atravesado por los tratados internacionales. Entonces te vas a ver que en el protocolo de Kioto se va a establecer una venta ¿cómo es que se llama? Mercados de carbono, que se va a reafirmar en el Acuerdo de París como un mecanismo de revertir este panorama. Entonces, ¿qué es interesante de esto? Que nosotros logramos entender que eso es insuficiente porque de nada sirve que nosotros pasemos, en este caso en los países del norte global, los procesos de producción o de contaminación de sumidero, la responsabilidad de sumidero a los países del sur y sigamos produciendo como nada. Porque el ejemplo, por ejemplo, en la capa de ozono nos demuestra que las problemáticas globales nos afectan a todos. Fue originada mayoritariamente por una emisión en el contexto global de este material de uso de sustancias agotadoras del ozono, pero donde se manifestó en la Antártida, mucho más lejos. Entonces, lo que tú señalas es muy importante porque nos habla de esta prevalencia, de este enfoque. Y mira lo perverso, por ejemplo, de ese sistema. Eso ha soportado mucho lo que se llama los mecanismos de desarrollo limpio. Yo les voy a hablar de una experiencia rapidita porque no va al caso, pero por ejemplo, ustedes han escuchado Hidrosogamoso en Santander, es una hidroeléctrica. El caso es que Hidrosogamoso está recibiendo dineros con un mecanismo de desarrollo limpio. No tuvieron en cuenta que la construcción de la represa afectó la dinámica del río Sogamoso, que es un afluente importante del río Magdalena, y que a su vez genera emisiones por la biomasa que no se retiró del vaso, el embalse, y genera afectaciones en la parte que le rodea. Entonces estamos viendo que estos mecanismos de desarrollo limpio, estos pagos son insuficientes y permiten justificar ciertos proyectos que pues no están contribuyendo a los fines de problemáticas que nos comprometen a todos. Yo quisiera retomar con esta reflexión que me pareció muy bonita que plantea Edgar, justo como cierre. Difícil la sostenibilidad cuando el consumismo va más rápido y abarca más de lo que se recupera, mitiga o protege. Mientras tengamos procesos tan ilógicos como la producción de alimentos en un lado y el transporte de la materia prima para su transformación a medio mundo de distancia para luego redistribuir al país de origen, el balance energético y de recursos será negativo. Y hay que repensar el modelo de producción y consumo. Esa es una de las cosas que más me gusta de un autor que se llama Philip McMichael. Él creó un concepto que se llama regímenes agroalimentarios que muestra esa incoherencia. ¿Cómo es posible? Y muestra cómo esa incoherencia de producción de materias primas que luego se envían y luego vuelven acá, volvieron a nuestros países plataformas exportadoras que afectaron aspectos tan fundamentales como la seguridad alimentaria. Hemos visto que la tierra no es un simple medio de producción, sino que alrededor de la tierra hay procesos de apropiación, estructura agraria particular bimodal,
que va a implicar la realización, la orientación de la política pública y la normatividad que aplica para sectores como el agropecuario. Vemos que eso se inserta en un modelo de un discurso de desarrollo que tiene límites, porque nuestro planeta es finito. Recuerden la fotografía del astronauta, es finito y está interconectado. Entonces vamos acá a aterrizar toda esta discusión en nuestra institucionalidad ambiental colombiana, que se piensa como una institucionalidad que es transsectorial. Recuerde que lo ambiental, que no es lo biofísico o lo ecológico solamente, nos afecta y compromete a todos. Por eso es que en instancias como la Política Nacional de la Biodiversidad, dicen que se aspira a que esa política sea una política sombrilla que recoja todos los actores y sectores. ¿Qué tenemos acá? Que en Colombia tenemos un marco legal garantista que reconoce la diversidad cultural y ecológica. Recuerden esos 91 ecosistemas que hablábamos. Entonces, acá que es muy interesante, que a tal punto que nuestra constitución se considera una constitución ecológica, en la cual la protección al ambiente tiene una triple dimensión. Como principio, que irradia todo el ordenamiento jurídico, es decir, que condiciona procesos de reglamentación, de relación, de administración, pero también como un derecho de todas las personas de gozar del ambiente sano, que es exigible a través de vías judiciales. Y también como deber, pero no solamente como deber pasivamente que le asiste al Estado, sino como deber que tenemos todos los ciudadanos de proteger ese ambiente. Y vemos, eso está en dos sentencias que yo les puse en el material de apoyo, que esa constitución política tiene al menos 34 artículos que le permite tener esta denominación. Yo no me voy a poner a leer artículo por artículo, ustedes se van a quedar con esto, pero que se pueden agrupar en varios ejes. Vemos que la Constitución es un reconocimiento que el ambiente sano depende de la vida, de la necesidad de proteger las riquezas naturales y culturales, de que el ambiente se relaciona con la concreción de derechos fundamentales, como el tema del trabajo, la vida, entre otros, que se relaciona con procesos de educación o que debería estar relacionado con procesos de educación, que esto a su vez nos va a ver la pertinencia de la Política Nacional de Educación Ambiental de 2002, y yo sé que ustedes han escuchado muchos como extensionistas, seguramente lo saben, de instrumentos como los PRAE, que los proyectos escolares ambientales, los PROCEDA de la sociedad civil, los PRAU de las universidades, de cómo como sociedad civil vamos incorporando lo ambiental a nuestros procesos de permanencia y gestión territorial. También hay disposiciones para regular el acceso a recursos naturales. También señala competencias específicas de entidades públicas, desde la Procuraduría, la Defensoría, los territorios indígenas, entre otros. También la gestión transfronteriza, teniendo en cuenta que nuestros ecosistemas no se acaban en tal punto, sino que compartimos ecosistemas con otras o en otros países. También vemos la gestión ambiental de cada sectores productivos y otras disposiciones. ¿Qué es importante? ¿Cómo se operativiza eso a nivel institucional? Seguramente ustedes han escuchado que existe un sistema nacional ambiental que fue creado a través de la ley 99-93, que se integra, ustedes van a encontrar en esa ley, que se integra por entidades adscritas o vinculadas al sector, entre comillas, ambiental. Pero ya sabemos que el ambiental no es un sector, ¿vale? Entonces acá vemos un primer sistema que es institucional, que está el Ministerio de Ambiente, que es la cabeza del sector, están los institutos de investigación ambiental, que esto es el IDEAN, es el Humboldt, es el SINCHI, es el IAP del Pacífico y SINVEMAR. Pero también está el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el Ministerio de Ciencias, que también tiene que ver con la parte agropecuaria, que tenemos autoridades regionales que son órganos independientes, que son las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible. Tenemos 26 CAR y 7 CDS. Tenemos 6 autoridades ambientales urbanas, que son autoridades que existen para los distritos y para aquellas entidades territoriales con población superior al 1.000.000 de habitantes. Es el caso de la Secretaría de Ambiente, es el caso de la EPA en Cartagena. También tenemos la Unidad Administrativa de Parques Nacionales y tenemos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Esto para el SINA institucional.
Para más información sobre competencias, acá un link al lado. Pero como el ambiente es algo que es transsectorial, tenemos un SINA territorial que está compuesto por las entidades territoriales de las cuales habla el artículo 286 de la Constitución, que son los municipios, las gobernaciones, los territorios indígenas. Pero también de los territorios étnicos, los únicos que se consideran entidades territoriales son las indígenas, las entidades territoriales indígenas. Pero vemos que otras poblaciones étnicas tienen también sus propias organizaciones a pesar de que no se les reconozca como tal, como una entidad territorial. Ahí están los consejos comunitarios afro, las zonas de reserva campesina, que hay seis zonas en el país, y los espacios de paz muy ligados al tema del acuerdo, como pueden ser los PEDET. También tenemos un SINA de información ambiental. ¿Y esto por qué es importante? Porque la información es el primer paso para concretar la gestión ambiental en Colombia. Ya vamos a ver por qué. Eso se integra por sistemas de información ambiental a nivel regional, local y nacional integrados en el SIAC. Están los sistemas y procesos de monitoreo que sean a nivel local, territorial, sectorial. Y están los observatorios ambientales, tanto sectoriales, los que pueden tener sectores productivos, como los locales. Tenemos un SINA transectorial que está compuesto por otros ministerios. Ustedes sepan que todo ministerio tiene una agenda ambiental, tanto el Ministerio de Agricultura, el de Transporte, que compatibilizan las finalidades de cada ministerio con esa política ambiental que predomina. Está el Departamento Nacional de Planeación, otras instancias, acá no me detengo, y un SINA social, porque recuerde que toda esta parte institucional se apenas una patica, la parte social. Acá encontramos organizaciones étnicas, las organizaciones de primer, segundo nivel, juntas de acción comunal, acueductos comunitarios, federaciones, tenemos al sector privado, que es importante, las entidades de investigación. Esto para que ustedes vean cómo a partir de una ley concreta, que es la 99, se empieza a configurar un sistema nacional ambiental que no se agota en lo institucional, sino que comprende otras dimensiones. Para que ustedes sepan también, seguramente ustedes lo saben, pero nunca está de más. En esta página de función pública hay un organigrama de la estructura del Estado para que ustedes sepan a qué instancia pertenece cada entidad, en el caso de las instancias públicas. Les comentaba que la información ambiental es un primer paso importante para la gestión ambiental en Colombia. Entonces, ¿qué papel juega la información en materia ambiental? Acá yo les traigo el artículo 79, que es uno de los principales de la Constitución. Nos habla que todas las personas tienen derecho a gozar a un ambiente sano y la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Esto se vincula con el principio 10 de la Declaración de Río del 92, que está incorporada a nuestro ordenamiento legal. Dice que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales, es decir, de esas decisiones que afectan a nuestro medio, es que los ciudadanos tengan una participación activa en el nivel que corresponda. Y para hacerlo hay 3 niveles que soportan la democracia ambiental. La participación no es posible si no hay un acceso adecuado a la información sobre el ambiente. Ya vamos a hablar de eso. Eso tampoco es posible si los actores no tienen la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Ya vamos a hablar de las instancias que en Colombia existen para ello en materia ambiental. Pero tampoco existe si no hay un acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos para resarcir daños y afectaciones que generen procesos de desarrollo. Respecto a la primera, a la información, ustedes acá encuentran, esto es un libro muy jurídico, pero es facilito. Encuentran el link de la Universidad Rosario. La información, como yo les comentaba, es el primer paso para concretar la participación y el acceso a justicia en materia ambiental. Entonces, por información, son todos aquellos datos, nociones que permiten interpretar una determinada situación y permitan conformar o adquirir elementos de juicio para posibilitar ejercicios activos de consulta, en el cual los participantes en la gestión ambiental pueden averiguar sobre determinados aspectos del medio que se constituyan en un problema. Eso confiere elementos de juicio para la toma de decisiones. Eso a su vez, como los actores no son inertes, permite la iniciativa, es decir, formular sugerencias frente a ese problema que surge, que no solamente corresponde de una formulación de la política pública de arriba hacia abajo, sino que debe procurar que sea de abajo hacia arriba también.
para llegar a instancias que son muy difíciles en Colombia, lo sé, y en América Latina en general, a instancias de concertación en la cual podamos hablar de acuerdo entre actores frente a la solución más conveniente a un problema respecto al medio, para finalmente que tomar decisiones que no corresponden a nuestras autoridades gubernamentales específicamente, sino que nos compromete a todos. Y eso nos va a llevar a una gestión ambiental que no es de arriba hacia abajo, sino que debe apostar, debería apostar por la cogestión, porque esa toma de decisiones atiende a la concertación, a la iniciativa, a la consulta de otros actores. Por supuesto, la información nos permite ejercer la fiscalización, es decir, la observancia, vigilancia respecto a los procesos de gestión ambiental. Entonces acá, ¿cuál es el sustento normativo del derecho a la participación? Recuerden que ustedes se van a quedar con esto. Entonces, para acceder a la información, tenemos el artículo 2074 de la Constitución, pero también tenemos una ley estatutaria, la 1217, que establece procedimientos para garantizar el derecho a través de instancias como el derecho de petición, por poner ejemplo, entre otros. Es una ley que es emblemática para entender cuáles son los mecanismos para hacer real ese derecho al acceso a la información. Respecto a la información, que es interesante conservar, ¿qué entender por información ambiental? Ya nosotros tenemos este convenio de Aarhus, que es un convenio que desarrolla el principio de la Conferencia de Río, ya lo hablamos, pero que aplica al contexto europeo, eso es de finales del 90. Sin embargo, la Corte Constitucional ha tomado varios de sus principios para interpretar nuestro ordenamiento legal. Por eso es que lo traigo acá a cuento. Por información ambiental es toda información disponible en cualquier formato audiovisual, escrito, sonoro, sobre el estado de los elementos del medio socioeconómico, medio ecológico, medio biofísico, del medio ambiente, incluyendo organismos genéticamente modificados. Asimismo, los factores que puedan generar perturbación sobre esos elementos del medio. Y el estado de la salud, la seguridad de los seres humanos, porque recordemos que del estado de la gestión ambiental incide la salud de las comunidades y los actores. Para el caso del Ministerio de Ambiente, tenemos la definición del Ministerio de 2007, que es cuando se arma el marco conceptual del Sistema de Información Ambiental, que habla de estos elementos constitutivos, los datos, indicadores, calidad, cantidad, sostenibilidad de los recursos naturales y el ambiente, la presión antrópica sobre los recursos naturales, la extracción, o sea, tasas de extracción, la generación de contaminación, entre otros, y la información de gestión. Esto implica la planeación, las políticas, el seguimiento. Por eso es que al lado del SINA institucional, hablamos del SINA territorial, de las entidades territoriales. Ustedes abajo pueden encontrar el enlace para Aarhus y para ese tema el documento del SIAC. Bueno, respecto al sistema de información ambiental, pues decir que es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos, tecnologías involucrados en la gestión ambiental del país para facilitar que la generación de conocimiento, pero no solamente conocimiento por conocimiento, sino la participación social y la toma de decisiones, que comprende todos los datos, todo lo que hablamos anteriormente. Eso está compilado en este decreto. Este decreto que está ahí es muy importante porque es el decreto único reglamentario que integra todo lo relacionado al mal llamado sector ambiental, porque ya sabemos que es transversal. ¿Quiénes lo conforman? Ya hablamos del SINA institucional, ministerio, parques, ANLA, corporaciones, pero algo que es muy importante que ustedes tengan presente, que son los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permisos de uso sobre recursos naturales renovables, que tienen que dar esta información para el SIAC de manera gratuita. Entonces ya vemos que no es un asunto que se limite a las entidades públicas, sino que los propietarios están en la obligación de dar información al sistema, y esto está sustentado en el artículo 23 del decreto ley 2811, que está compilado en y puede ser, y está liderado en el IDEAM, que puede hacer este tipo de requerimientos. Acá hay unos mecanismos de recolección pública de datos, ustedes se van a quedar con ellos, no me voy a detener acá. Hay para biodiversidad, recurso hídrico, forestal, de la calidad del aire. Todos estos sistemas son la parte, los sistemas públicos de datos relacionados con el ambiente. Ya se acuerdan que vamos a hablar del convenio de Aarhus, que a pesar de ser europeo,
ha sido considerado por la Corte Constitucional para interpretar jurisprudencia y tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son los estándares para el acceso a la información? Primero, que haya un suministro de información que permita y se oriente a la participación del público al inicio de cualquier procedimiento sobre el medio, que aliente a cualquier actor, eso es interesante, que tenga un proyecto o actividad que pueda generar una afectación, es decir, el empresario, lo que sea, a que impulse escenarios de información. O sea, no solamente es algo que sea la institución de las comunidades, sino que compromete a los actores productivos. Respecto a lo primero, acá puede pasar rápidamente, qué información debe entregarse de manera eficaz y oportuna, la actividad propuesta, qué tipo de solicitud es una licencia o permiso, la naturaleza de la decisión, a qué proyecto responde, la autoridad que toma la decisión. Ya más adelante vamos a hablar de esto cuando hablemos de licencias y permisos, el procedimiento previsto para implementar un proyecto o actividad, que es una fecha de inicio, las posibilidades que tenga el público de participar, la autoridad que otorga el permiso, la autoridad pública a la que hay que dirigirse cuando no tenga inconvenientes como población civil. Finalmente, si por ejemplo la actividad que se propone, el proyecto que se propone tiene implicaciones transfronterizas, son estándares para garantizar el acceso a la información, que es la primera parte para la participación ambiental. Entonces ya habíamos hablado que la información es la cuota inicial para la participación, pero acá algo que es importante que he hecho mención en varios momentos es que la participación no depende de la voluntad de las entidades públicas para facilitarlo. Esto que les voy a leer es sacado de una política pública de medio ambiente del 98, que es viejita pero sabrosa y que infortunadamente no está en línea, pero ustedes van a quedar con esa parte. Dice, más allá de la voluntad del Estado de facilitar o no la participación, las comunidades participan de hecho en los procesos que las afectan y en los procesos que afectan a los ecosistemas de los que ya dependen. En la medida que participar quiere decir ser parte de algo. Entonces, todo esto que les estoy comentando, acceso a la información, de participación y justicia, que vamos a hablar más adelante, es apenas una plática porque las comunidades ya son parte de su entorno y toman decisiones. Respecto a esa misma política, entonces estas son las instancias de las cuales se puede y se debería participar cuando se recoge información del medio, cuando se toma decisiones, cuando se implementan las decisiones y cuando se evalúa, se fiscaliza. Ya lo hablamos. Entonces se considera que el proceso ha sido participativo cuando se convoca a los actores para entregar información, se les consulta antes de tomar decisión y se les hace parte de la implementación y el seguimiento. ¿Cuáles son las instancias para participar en materia ambiental? Acá empezamos. Está el otorgamiento de licencias y permisos ambientales, lo cual implica las instancias de ejecución y seguimiento de proyectos. No solamente es cuando se otorga o no, sino cuando hay una ejecución y seguimiento de proyectos. Un ejemplo de esto es el Quimbo. Qué pena que yo les hable tanto de hidroeléctrica, sino que me he especializado en esto. Quimbo en el Huila. Quimbo, la licencia se entregó en 2009 y aún así la comunidad impulsó procesos de seguimiento a la licencia ambiental que derivaban en una audiencia pública ambiental en 2016. Entonces decirles que la participación no solamente se limita a otorgar un permiso de licencia, sino que también se hace la ejecución y seguimiento. La licencia ambiental en Colombia está establecida de la Ley 99. Eso es un desarrollo del Convenio de Diversidad Biológica que invita a los Estados parte a incorporar mecanismos de evaluación ambiental. Y en Colombia, a nivel normativo, surge la Ley 99, el artículo 49, que habla que toda ejecución de obras, actividades o proyectos que impliquen algún ajuste sobre el medio que lo estoy adaptando para no leer tanto, o introduzcan modificaciones considerables, están obligadas a una licencia ambiental. La reglamentación de esto, han habido sucesivos decretos reglamentarios, pero el actual está reglamentado en el decreto 1076 que les hablaba. Ustedes ahí van a encontrar definiciones, van a encontrar procedimientos. Acá yo quiero dedicarme a los actores entre estas discusiones, y no una discusión como tan procedimental. Pero ustedes acá pueden encontrar la información que requieren. También en materia, se puede ejercer participación en materia de procesos sancionatorios, que en el decreto 1076 hay instancias ahí para imponer comparendo ambiental, muchos de esos ligados a los procesos que nosotros manejamos
como por ejemplo cuando se remueve coberturas forestales sin permiso, también un régimen sancionatorio que está apoyado por la ley 1333 del 2009 que establece procedimientos sancionatorios. También se puede ejercer participación en los procesos de planificación ambiental, que yo no me voy a detener mucho acá, pero simplemente decir que hay instancias de participación para actores productivos, sociales y ecológicos en los planes de desarrollo, en los planes de ordenamiento territorial, en los instrumentos de las corporaciones autónomas regionales, como son los planes de gestión ambiental regional, los institucionales, los PONCA, que congregan a todos los actores presentes en una cuenca, productivos o comunitarios, y en todo tipo de política, en política que en la siguiente diapositiva vamos a dar un ejemplo. Entonces ustedes van a encontrar esta reglamentación de la ley 388/97 y la ley 1454/2011, que es la ley orgánica de ordenamiento territorial en Colombia, para los que tengan interés en este tipo de discusiones. En cuanto a la forma de hacer partícipe a las comunidades o a los actores sociales en instancias como la formulación de planes de desarrollo, ustedes acá pueden encontrar un link, por ejemplo, del tema de los consejos territoriales de planeación, a propósito de una pregunta que hablábamos respecto a la parte agropecuaria, que hay instancias que están regladas en este caso para incidir en el plan de desarrollo y que vale la pena rastrear. Este es apenas un ejemplo. Respecto al ejemplo que les comentaba, la forma de incidir en la política, que no es algo tan vertical, acá está la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico de 2010, que tengo entendido que le están reformulando, le están actualizando. Vemos que esa política tiene implicaciones ambientales porque zonifica el territorio entre macrocuencas, zonas hidrográficas, subzonas hidrográficas, microcuencas, cada una de esas zonificación con un instrumento de planificación y administración y cada una con instancia de coordinación y participación. O sea, acá están los CARMAC para la macrocuenca, pero también hay mesas de trabajo que deben ser convocadas a nivel de microcuenca. Bueno, otra cosa es que se cumplen, pero la normatividad está y está la posibilidad a la misma formulación de la política para que se señalen cuáles son las instancias participativas. Este es un ejemplo. Respecto a licencias ambientales, acá cómo vamos, es que me preocupa que vamos a 11:37. Si voy rápido o algo me avisan, pero al final dejamos las preguntas, pero si quieren hacer comentario, bienvenido. Listo, sigamos. Respecto a las licencias ambientales, en Colombia hay dos entidades competentes para otorgarlas, que ustedes seguramente la conocen, que es la ANLA y son las corporaciones autónomas regionales, que es para todos aquellos proyectos o las actividades obligadas a solicitar en virtud de su afectación al medio. Ustedes en estos decretos van a encontrar el listado completo, en estos artículos, perdón, van a encontrar el listado completo de las actividades que están obligadas a presentar licencia ambiental ante la respectiva autoridad, sea la ANLA o sea la CAR. Pero yo acá quise traer algunas que son pertinentes para el sector agropecuario. Vemos que, por ejemplo, la ANLA otorga licencias en lo relacionado con los pesticidas, en su producción, en la importación de plaguicidas, salvo que sean de origen biológico, o en aquellos que sean de uso veterinario, salvo los usos de usos tópicos para mascota o accesorios, todos aquellos destinados a salud pública, industrial y doméstico, salvo que vengan en empaques individuales, perdón, me enredé. También la ANLA está capacitada, es competente para dar licencias en materia de introducción de parentales, especies, que eso incluye el manejo de esas especies listadas que están amenazadas y son sujetos de control por tratado internacional, en este caso el CITES, y también para el establecimiento de zoocriaderos. Las CAR también son competentes para el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales, como puede ser lo que encontramos en la bahía Cispatada con los caimanes aguja. La está competente para importar, producir materiales que estén sujetos a tratados internacionales, entre esos los organismos genéticamente modificados, y ambas entidades pueden otorgar licencias según la capacidad para construir presas, embalses, que esto es muy interesante para nosotros, también para introducir proyectos en áreas protegidas según la competencia, si es un área protegida del orden nacional o regional, también para construir operación de distritos de riego y drenaje dependiendo de la cobertura de las hectáreas cubiertas y para aquellos proyectos que requieren trasvase de cuenca. Algunos de estos proyectos están obligados a presentar un diagnóstico ambiental de alternativas. Ahí está el artículo en el cual se pueden encontrar
mayor detalle sobre lo mismo. Y es aquel insumo que va a tomar la autoridad ambiental para elegir la opción que menos impactante sea. Entonces acá, ¿con qué se busca eso? Para optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos y efectos y impactos ambientales que pueda generarse. Entonces, cuando una actividad está obligada a eso, el peticionario de esa licencia ambiental ofrece varias alternativas en la cual la autoridad ambiental otorga la más conveniente en términos ambientales. En ese artículo están todas listadas las obligadas, pero acá traje algunas actividades que nos pueden interesar. En este caso, la construcción de presas, embalses, que se utiliza mucho para distritos de riego, también para aquellos proyectos que requieran trasvase de cuenca a otra, están obligadas a presentar diagnóstico ambiental de alternativas. Respecto a permisos ambientales, ya casi estamos llegando al final. Ese decreto único reglamentario que les comentaba tiene distintos permisos que están considerados desde el mismo decreto ley 2811 del 74, que fue compilado acá. Entonces acá vemos que hay permisos para el aprovechamiento forestal. Ustedes sabrán más que yo que hay distintos tipos de aprovechamiento, los persistentes que buscan la renovabilidad de la explotación, en este caso el bosque, los únicos cuando quieren rajar hasta el nido de la perra, los domésticos, los aislados, ahí están los decretos y los artículos en los cuales ustedes van a encontrar información al respecto. También están esos permisos ligados al aprovechamiento de productos de la flora silvestre con fines comerciales, para movilizar esos productos forestales y la flora silvestre, para manejar la fauna silvestre, el levantamiento de vedas, el aprovechamiento de la fauna silvestre, la caza comercial, científica, deportiva, de control, de fomento, para la repoblación, para el trasplante, introducción, para el establecimiento de criaderos, que hay permisos para establecimientos zoológicos incluso. Hay permisos para el uso y aprovechamiento del agua, para el dominio. Ahí ustedes van a encontrar el tipo de dominio del agua, los modos de adquirir los derechos de uso, el famoso Ministerio de Ley, saber que hay usos que no están obligados a permiso, que solo tiene Ministerio de Ley, que tiene que ver con tomar agua, si yo tengo sed, con lavar la ropa, con utilizar determinada fuente con un abrevadero para mis animales. Eso no necesita permiso, eso está establecido por la norma. También para administrar causas, lechos en áreas limítrofes, para ejercer mecanismo, control y vigilancia. Acá están los artículos. También hay permisos de vertimientos, también para la calidad del aire en cuanto a protección, el control de fuentes fijas, móviles, estándares para las fuentes móviles. También hay permisos para investigación científica no comercial. Entonces, ¿qué es interesante de todo esto? Ustedes se encuentran acá listados los artículos respectivos, los procedimientos, pero es que como extensionistas sepamos que al analizar estas herramientas debemos situar ese contexto ambiental que hablábamos, lo ecológico, lo social, que un permiso tampoco opera en abstracto, y en que un permiso tiene que mirar las condiciones ambientales. Y acá yo quería traerles una breve mención de una experiencia de un cultivo medicinal en Barichara, Santander, cultivo de cannabis medicinal en 21 hectáreas, poquito, pequeño. Implicado, ustedes saben mejor que yo eso, pero les contaré procesos técnicos y me perdonan si comento con imprecisión, pero se pretendía bajo invernadero, implicaba un riego permanente, sobre todo para el tema entre las semillas y las plántulas, y todos los requerimientos, pero estaba en un contexto ambiental particular. Barichara, que es la zona después de la península de La Guajira, la mesa de Barichara y Los Santos y todo eso, más seca del país. Y hay fuentes superficiales de agua. Entonces, por ejemplo, en la vereda que estaba implementada esa experiencia, la vereda Santa Elena, y tiene distintas quebradas. Pero entonces decía la empresa que solicitaba el permiso, que es una empresa canadiense, se llama Canavida, para esas 21 hectáreas, decía, bueno, no vamos a afectarlos porque sabemos que acá hay escasez de recursos, que ustedes saben, se abastecen por reservorios, por jagüeyes, por puntos de captación, pero vamos a pedir un permiso de explotación de aguas subterráneas porque pues está desconectado. Y ustedes, qué pena que les diga, tanto me parezco al chiste de Sábados Felices, ustedes saben más que yo, que por ejemplo, un pozo no está desconectado de las fuentes superficiales de agua. No, hay conexiones.
y había un contexto de incertidumbre. Y los pocos estudios que se conocían establecían una relación entre las fuentes superficiales y los pozos donde se pretendía explotar el agua requerida para esto. Entonces, claro, la gente se empezó a organizar, se empezó a pelear, había un contexto de polarización, un conflicto ambiental bastante marcado, que llevó incluso a la realización de una audiencia pública ambiental que yo tuve la oportunidad de participar como ponente, en la cual la CAS, en este caso la Corporación Autónoma de Santander, está recogiendo todos los artículos para tomar una decisión. Y entonces acá miraba como, por ejemplo, miraba que la discusión no solamente era técnica, es decir, la conexión entre el acuífero y la parte superficial, que es importante, sino que la población estaba trayendo a cuento otras variables, como puede ser el tema de las securitizaciones, el parichara, todo el mundo puede caminar por donde quiere. Ahí implicaba que hubiera seguridad privada, que ellos tenían que llegar a consumidores recreativos al municipio porque es turístico, que se dañara la seguridad. Todo este carretazo para decirles que un permiso también tiene que analizarse en función de ese contexto ambiental. Bueno, y ya con esto es la última parte, cómo entra la ciudadanía frente a lo institucional. Entonces acá decirles que el ordenamiento legal colombiano ofrece instancias de participación en materia ambiental, mecanismos de participación administrativo, judicial y político, ahí están enunciados. Ustedes van a encontrar los más utilizados en la parte administrativa, los que tienen que ver con actos administrativos, tienen que ver con las noticias públicas. Yo les he dado un ejemplo de la Barichara, pero también el Quimbo Hugo, entre otras, que son instancias para acceder a la información. Entonces van a encontrar que acá, para acceder a información, distintas finalidades, también para promover procesos organizativos, como pueden ser la veeduría ciudadana, también para intervenir en los procesos administrativos, como el otorgamiento de permisos y licencias ambientales, que las comunidades pueden participar para que les entreguen información relacionada con el proceso. Ustedes en este manual de la ANLA van a encontrar información procedimental respecto a qué utilidad, sobre todo para los que están señalados en recuadros azules. También tenemos de consulta previa que aplica para pueblos étnicos, en este caso comunidades negras, rum e indígenas que tienen un proceso reglado. También decirle que hay instancias judiciales y políticas. Muchos de ustedes seguramente han escuchado de consulta popular y han mirado cómo también a través de la acción de tutela se han logrado defender derechos de segunda generación como el ambiente sano, porque determinado proyecto generaba una afectación puntual y amenazaba la salud y la vida. Entonces, mira que todos estos mecanismos, así en apariencia estén desconectados de lo ambiental, han sido utilizados por las comunidades y por organizaciones para defender derechos al ambiente sano. De esos mecanismos solo, se me quedó otra acá, solo la acción del grupo necesita abogado. Acción del grupo se ha utilizado, por ejemplo, para relleno sanitario de Doña Juana, a propósito de los derrumbes que han habido, pero del resto, todos pueden ser estudiados y apropiados por parte de nosotros y por parte de las comunidades. Y para estos fines, ustedes van a encontrar acá toda la reglamentación aplicable a cada uno de estos mecanismos. Por temas de tiempo no la vamos a desarrollar acá, pero ustedes pueden encontrar tanto los artículos constitucionales como los procedimientos, y a ustedes les va a permitir mirar tanto alcances como procedimientos, como aplicabilidad en las condiciones que ustedes estén estando. Sin lugar a dudas, ustedes van a decir, bueno, ¿esto qué carajos tiene que ver con extensión? Pero seguramente ustedes han escuchado muchas quejas entre comunidades campesinas, es que no nos escuchan, es que no tienen en cuenta acá. Entonces, saber que esos mecanismos, estas herramientas pueden servir para procesos formativos que les permitan a las comunidades locales tener herramientas para que sus visiones y sus agendas sean tenidas en cuenta en procesos como la toma de decisiones de licencias y permisos ambientales, como la planificación ambiental. Ustedes van a encontrar acá todo, hay un link de interés. ¿Y por qué es importante? Y con esto cierro. Porque todo esto facilita el tema de la democracia ambiental, que es un concepto de la Declaración de Río, Estados parte internacional, pero que nos toca a todos, porque el ambiente nos toca a todos. Pasa por ese acceso a la información, en la cual tenemos reglamentación específica y sabemos que con información podemos consultar, que tenemos sistemas de información ambiental, podemos concertar, podemos incidir para que nos tengan en cuenta en la toma de decisiones. Podemos, por supuesto, participar de cara a la cogestión.
pero también podemos acceder a la justicia en instancias administrativas y judiciales. Y acá, como cierre, yo quería darles una reflexión respecto a la justicia ambiental. Seguramente ustedes lo han escuchado mucho. La justicia ambiental es un movimiento reivindicativo frente a esos abusos y afectaciones de un modelo de crecimiento muy particular que ya lo cuestionamos en uno de los módulos, que genera una distribución desigual de los beneficios que nos da la naturaleza, pero también de las cargas contaminantes. Entonces acá la Corte Constitucional ha teorizado mucho sobre eso. Es decir, que la justicia ambiental tiene una dimensión participativa. No solamente es cuando surgen los daños, sino cuando las comunidades pueden participar. Y todo este carretazo que les di antes facilita la participación. Y una vez hay una afectación, un impacto, un daño o eventualmente un pasivo ambiental, que podamos acceder a instancias de justicia, pero no solamente para que nos den compensaciones, sino para que nos den el resarcimiento en términos de calidad de vida desde la dignidad humana. Y acá les doy un ejemplo, nuevamente Doña Juana. Doña Juana pusieron una acción de grupo y se ganó, se declaró el distrito culpable por lo que pasó en el 97, que volvió a pasar en 2015 y volvió a pasar en 2020. Y se tasó una compensación para las familias en Ciudad Bolívar y Usme afectadas, que luego se fue ampliando. Pero que fue interesante que todavía no se ha cumplido, tristemente. Tienen muchos años ellos peleando eso. Pero lo lindo que te quería traerles acá es que el Consejo de Estado, que fue el que otorgó esto, dijo lo siguiente: la compensación y la justicia no pasa con que usted le den 4 pesos, bueno, no lo digo así, ¿no? 4 pesos a los afectados, sino que usted le restablezca las condiciones para que no se repita una situación de estas y les permita establecer sus condiciones en condiciones de calidad, de dignidad humana. Y la dignidad humana no solamente presupone lo material, es decir, el acceso a bienes y servicios ecosistémicos y distribución de cargas ecosistémicas, sino también al derecho a estar en condiciones espirituales y entidades que nos respeten la permanencia territorial.